Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan el día de hoy. Quiero hablar con ustedes acerca de uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Quiero hablar de uno que no es muy nombrado en la Biblia, no como Pedro o como Juan. Quiero hablarles acerca de uno menos conocido, pero no menos importante. Tal vez te acuerdas de Bartolomé, también conocido como Natanael. Fue uno de los 12 que Jesús reclutó, y eso lo hizo en una zona que se llama Betsaida, que es la imagen que ves aquí atrás, es la zona de Betsaida. En la zona de Betsaida ocurrieron eventos importantes como precisamente el llamar a Felipe y a Natanael, que es Bartolomé. También fue la zona donde ocurrió la multiplicación de los peces y los panes, donde Jesús tuvo compasión de la gente. Entonces, es una historia interesante. Te digo, jamás he escuchado yo un mensaje que hable de Natanael, ¿sí? O Bartolomé, como que nos enfocamos más en otros apóstoles, pero era uno de los 12 que fueron elegidos por Dios, por Jesús. En el Evangelio que vamos a leer, el Evangelio según San Juan, del capítulo 1, versículos de 43 al 51, no lo menciona como Bartolomé. Se le menciona por el nombre de Natanael. Parece que Bartolomé o pudo haber sido su segundo nombre o pudo haber sido un apodo. Y ahorita vamos a ver por qué no lo usaban, porque en realidad Bartolomé no era un nombre, era más bien como un apodo. Su primer nombre o su nombre era Natanael. No sabemos por qué no lo nombran de esta manera, pero Natanael es un nombre griego, algo inusual para los judíos darle un nombre a su hijo que no sea judío, sino, no sea hebreo, sino griego. Era poco común en ese tiempo. Y cosa interesante de todos los discípulos de Jesús, de los 12 que él reclutó, es el único que tiene nombre griego. Pero sabemos que Natanael es de linaje judío y significa hijo de Tolmai, que es un nombre judío. Eh, Posiblemente la gente cuando se escuchaba que mencionaban a los apóstoles de Jesús, no faltaría el que dijera, ¿y qué hace este griego? Entre- como parte del staff, del cuerpo ministerial, porque hay un griego ahí metido. Y bueno, tal vez lo que decía es que yo soy el hijo de Tolmai, ¿sí? Que es lo que significa. Soy judío, totalmente judío. Tal vez por eso no lo mencionan tanto en los otros evangelios. Se le menciona brevemente. En las epístolas también no se le menciona gran cosa a Natanael, pero Jesús lo escogió por una buena razón y vamos a hablar un poco más acerca de su vida. Este, Estoy convencido que en los tiempos de Natanael había muchos nombres que eran considerados populares, bonitos, pero el de Natanael no era uno de ellos. Sí, muchos teólogos consideran que talmente en realidad su nombre era Natanael Bartolomé. Sí, no sabemos por qué lo mencionan de una o de la otra manera, pero aquí en Juan, vamos a leer en Juan capítulo 1 versículo 43 al 51. Dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Natanael en Juan capítulo 1? Bueno, podemos aprender muchas cosas. Entre estas era que era un hombre de convicción y que Jesús mismo dijo que era un verdadero israelita, el cual no había engaño en él. La verdad es que ese es un gran cumplido de parte de Jesús para uno de sus discípulos. Cuando vemos a otros de sus discípulos, cuando los llama, no les avienta piropos, como lo hizo en el caso de Natanael. Pero vemos aquí que se le acerca a Felipe y le dice, encontramos al Mesías. ¿Y cómo responde Natanael o Bartolomé a esto? Como nosotros podemos ser muy escépticos, sobre todo cuando tratan de vendernos algo, ya sea una idea o un producto, somos muy escépticos y a veces no estamos listos para que nos convenzan a la primera. Es, haz de cuenta como esas personas que luego llegan a vender aspiradoras de puerta en puerta, ¿sí? Y a veces son medios tranzas, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos cómo responde Natanael ante esto? Pues lo vemos que cuando lo encuentra, cuando le dicen que Jesús es de Nazaret y que es hijo de José. ¿Y cómo responde Natanael a esto? Mira, la verdad es que Natanael era una persona que conocía la escritura y él sabía que no había una sola escritura en el Antiguo Testamento que conectara al Mesías a Nazaret. Sabemos que Jesús nació en Belén, no en Nazaret. Eh, entonces, ¿cómo está esa conexión? La verdad es que sí, Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Sus padres eran de Nazaret. Entonces, eso es lo que le vinculaba, pero no había una escritura. Hay 456 escrituras del Antiguo Testamento que mencionan acerca del Mesías. ¿Y sabes qué es lo que piensa? Natanael hace un juicio rápido. Dice, pues no hay ninguna escritura que vincule al Mesías con Nazaret y por eso hasta le dice, ¿y a poco puede ser algo bueno de ahí? A veces cuando hemos escuchado acerca de Natanael, lo escuchamos, pero en el sentido de que se queja de Nazaret y que todavía dice, ¿a poco puede salir algo bueno de ahí? Entonces las connotaciones o los pocos mensajes que he escuchado que lo mencionan, no lo mencionan precisamente muy bien por esta frase que él dijo, pero la verdad es que hay que hurgarle un poquito más a esta conversación que tuvo con Jesús, porque Natanael no dejó que el poco conocimiento de Felipe lo mantuviera alejado de Jesús. Mira, eso es importante porque a veces hay frases, hay comentarios, hay miradas o faltas de saludo de alguien de la iglesia o de alguien de la iglesia y eso te hace que te alejes de Jesús. Desafortunadamente hay gente que sí le ha pasado eso, que el pastor no me saludó, ya me voy. Bola de hipócritas, todos, y todos, todos son una bola de hipócritas. ¿Para qué van si míralos cómo son? Y nada más así rápido, haciendo un juicio. En este caso, Natanael, a pesar de que le dieron, ¿no?, la mala información acerca de Jesús, porque no era de Nazaret, había crecido en Nazaret, pero él era en realidad de Belén, y ahí sí hay conexiones que hablan, que vinculan al Mesías con Belén. Entonces, Natanael no fue una persona que la poca información que tenía Felipe lo desviaran y lo alejaran de Jesús. Entonces, yo veo aquí a Natanael que le convence, y tal vez tú pensarás, ¿cómo es que lo convenció algo tan sencillo que dijera, o sea, te vi debajo de la higuera y con eso ya creí. Y quito al lado todos mis prejuicios acerca de Nazaret. O sea, y creo que ocurren cosas aquí importantes. Mira, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la mayoría de las personas vivían en una casa de un cuarto, eran de una habitación.
¿Y qué ocurría cuando la gente que vivía en estos lugares, en el antiguo Israel? Pues imagínate cuando alguien cocine. O sea, lo que pasaba es que cuando alguien cocinaba en ese tipo de casitas que tenían de una sola habitación, un solo cuarto, y ahí dormían todos en ese cuarto, lo que pasaba es que si alguien cocinaba, el humo se metía en toda la casa. Y además era difícil respirar cuando alguien estaba cocinando. Y luego también, como es una zona desértica, se encerraba el calor. Entonces, cuando querías un lugar donde alejarte, donde tener, incluso para estudiar las escrituras, o un lugar para tener paz, o para disfrutar el día, lo que hacían es que se salían a un árbol, a la sombra de un árbol. Entonces ahí es donde querían, donde encontraban un lugar tranquilo, y eso yo creo que fue lo que pasó con Natanael, que estaba buscando un lugar tranquilo, y la verdad es que los mejores árboles en los tiempos de Jesús, para que te diera suficiente sombra y estuvieras a gusto, eran precisamente las higueras. Entonces llegaban a medir unos 5 metros de alto y daban una gran sombra, y además se refrescaba. Entonces, cuando la gente en ese tiempo quería un lugar donde pudiera meditar, donde estar tranquilos, porque acuérdate que eran casas de una sola habitación, entonces no vas a tener tranquilidad. Si hay más personas, van a estar platicando, van a estar haciendo cosas. Si querías tener tranquilidad, precisamente te ibas a un lugar como ese, una higuera, y ahí podías relajarte o tener un tiempo en paz, o meditar sobre la palabra de Dios, o ponerte a orar. Entonces, yo sé que el día de hoy, en nuestra cultura, la productividad es importante. Necesitamos ser productivos. Aún el tiempo que tenemos en la casa, buscamos cosas que nos den un beneficio, o por lo menos culturalmente es muy bien visto. Entonces, también culturalmente, el día de hoy, el tener tiempo apartado para estar con Dios, son cosas que la gente no entiende porque como que choca con el concepto de la productividad. Hay mucha gente que así juzga a los pastores y a personas que están en el ministerio y dicen, pues es que no hacen nada, nada más se la pasan ahí acostados, perdiendo el tiempo, dándose golpes de pecho. Y la verdad es que no entienden que pasar tiempo con Dios es el mejor tiempo que puedes tener, y también que va a ser más productivo. Pero hay muchas personas que desgraciadamente no lo ven así, te digo, y juzgan a la gente que está en el ministerio, y les dicen flojos, y todavía hay gente que dice, recuerdo hace muchos años una hermana que tenía esa idea, y a pesar de ser cristiana, que su hijo no había logrado nada de la vida, ni había estudiado, ni trabajaba. Entonces dijo, pues se lo voy a llevar al pastor y le voy a decir, hágamelo pastor, no sirve para nada. Digo, el pastor debió de haberla reprendido cuando llegó a decir eso, no sé cómo terminó esa conversación, pero hay mucha gente que tiene esas mismas ideas, de que pareciera que no hay productividad, cuando alcanzar a las almas y estar pasando tiempo con Dios y predicando y ministrando es muy agotador. Esto puede llegar a ser agotador, pero bueno, ese ya es otro tema. Simplemente aquí Natanael estaba siendo productivo. Encontró tiempo, y vemos que Natanael está teniendo cuidado de su alma. Y él es un buen ejemplo para nosotros. Y fíjate, cuando lo ve Jesús, Jesús hace un comentario y le avienta un piropo que te digo es muy inusual en los demás discípulos que él tuvo. No, no les echaba esos piropos. No, no les decía, como les dijo a Natanael, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tal vez porque los demás sí había engaño en ellos. Me acuerdo el mismo Pedro que decía, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Sí, Jesús no dijo, no hay un engaño en él. Sí, entonces, era pescador y ha de haber sido comerciante, y pues no sabemos de sus mañas antes de caminar con Jesús, pero sí sabemos que le dijo, soy un hombre pecador, mejor aléjate de mí. Tal vez Pedro se acordó de las tranzas que hacía cuando él estaba conversando, pero por algo se lo dijo a Jesús. Y en cambio vemos aquí a Jesús que le dice a Natanael, y se los dice delante de los demás, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y fíjate, eso me parece como un juego de palabras,
porque no le está diciendo aquí un jacobita. Acuérdate que todos los israelitas eran descendientes de Jacob. Y era su verdadero nombre, su nombre de nacimiento, su nombre de pila. No era Israel, era Jacob. ¿Y sabes qué significa Jacob? Engañador, tramposo. Entonces, qué curioso que diga un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quiere decir que muchos eran jacobitas, no eran israelitas. Sí, no voy a decir más acerca de fama que tienen comerciando, pero lo que sí voy a decir es que Jesús le dijo que era un hombre en el cual no había ningún engaño. Y no está hablando de Jacob, está hablando de Israel, el nombre que después le dio Dios, y que incluso toda la nación, sus descendientes, precisamente por eso se llama Israel. ¿Y sabes por qué? Porque hay un antes y después de Jesús. Tal vez antes de Jesús tú eras como los jacobitas, tal vez eras una persona engañadora, o tal vez tú estás en esa etapa en la cual es más importante hacer la venta que el bien de la persona en la cual estás vendiendo. Tal vez tú estás alejado, pero sabes que aquí Natanael, él sí representaba lo que era ser un israelita, una persona que había sido transformada, no, ya no era un jacobita, era un israelita, dice, en el cual no hay engaño. Puedes tener la confianza de que si haces un trato con él, no te va a engañar. Ojalá pudiéramos encontrar con muchas personas el día de hoy que han sido transformados de esa manera. Y luego después Jesús le dice que lo vio debajo de la higuera y yo me imagino que tal vez en esa higuera él estaba clamando a Dios precisamente por el Mesías. Y no hay una sorpresa cuando le dice, tú eres el Hijo de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esta expresión. Pero ojalá Jesús pudiera decir lo mismo de nosotros el día de hoy, que no engañamos a los demás, aunque no te dediques a hacer ventas. No le llamó mentiroso, él es un hombre honesto, y esto nos hace pensar lo que dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, sí es importante la verdad, y ojalá, te digo, Jesús se puede expresar de la misma manera de ti y de mí, diciendo que en nosotros no hay engaño. Y precisamente de este pasaje que acabamos de leer de Efesios, me recuerdo lo que dice siguiendo la verdad en amor. Mira, hay algunos que dicen lo que piensan y dicen es que te digo la verdad, pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo dicen sin amor. Tal vez tengan razón, pero cuando lo dicen sin amor se pierde todo el sentido de decir la verdad, ¿sí? Porque tal vez lo hacen para hacer sentir mal a los demás o para hacer sentir que ellos son mejores, buscando su propia justicia. Entonces, qué importante es hablar la verdad en amor. Natanael era un hombre en el cual decía que en él no había engaño. Él sí hablaba con la verdad, pero él aprendió a hablarla con amor. La Biblia no habla mucho del ministerio de Natanael, pero muchos historiadores y teólogos creen que Natanael murió crucificado. Fue una persona que nunca negó la fe, a pesar de que no se le menciona en las aventuras de Pablo, no se les menciona gran cosa. Alguna otra frase esporádica acerca de él, pero sabes que lo que sí sabemos de él es que llegó a compartir el evangelio en lugares remotos, más lejano que lo que fue el apóstol Pablo. Se considera que llegó a ir a lugares tan remotos como la India y como Armenia. Fue el primer discípulo en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. En el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Recuerda que él era un hombre en el cual no había engaño y hablaba con la verdad. Y a mí me llama la atención, digo, a pesar de que él no escribió libros, Dios no le dio esa inspiración para escribir libros, para escribir epístolas, sí fue un hombre que predicaba el Evangelio. Y te digo, lo predicó en lugares tan distantes como Armenia, tan distantes como la India. No negó la fe y sabes que es un buen ejemplo para nosotros el día de hoy y que Jesús se puede expresar de la misma manera
como se expresó de él, que eres una persona, un verdadero creyente en el cual no hay engaño. Y si no estamos en esta etapa y tal vez necesitamos que haya un arrepentimiento en nuestra vida, te invito a que hagas esta oración conmigo y repitas: Padre Celestial, reconozco que yo soy un pecador, que yo necesito de tu amor, de tu poder en mi vida. Señor, tócame, renuévame, Señor, y yo también te quiero seguir, así como te siguió Natanael. Señor, yo te quiero seguir. Y yo quiero compartir de tu palabra, Señor, con mis vecinos, con aquellas personas que están a mi alrededor, en mi trabajo, en mi escuela, Señor. Hazme una nueva persona, Señor. Entra a mi corazón y dame palabras para hablar a los demás de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.